se calla el sonido cuando ella habla por dentro. Parece dormida, se calla distraída hasta que al fin estalla un día. Esa voz habla en silencio, en un idioma que yo solo entiendo. Me grita, me marca el camino, me canta verdades, me muestra señales. Me grita esa voz. Bueno, y estábamos hablando, Quilín, y nos quedamos, ¿no?, con la historia de Canal, Claro. con todas las cosas que me vas contando. Oh, hermosísimo, Sí. hermosísimo. Mira, vos sabés que Canal era grandioso cuando yo era niño. Era grandioso porque la pileta de Libertad, del Club Atlético Libertad, era algo que era una atracción. Y el pueblo en definitiva era grandioso. Y porque se iba viendo también el avance del pueblo, ¿no?, en cada Sí. cosa que se iba haciendo. Y había muy buen carácter en todos. Yo no sé qué pasaba en esos años, pero no existía que nadie fuera más que nadie. Era como que había una paridad en las cosas. Estábamos todos muy a la par. No había diferencia, porque no, se no, notaba no. la diferencia de clases No, sociales. claro, Eso no me quería había. decir. Nosotros, te digo, nosotros teníamos una barra de chicos que si bien vos estás con un grupo de chicos, bueno, llegaba un momento determinado que ese grupito de chicos se fue sumando a otro grupito de chicos y se sumó otro grupo chiquito y terminamos siendo una barra inmensa. A los 15 años teníamos una barra que era la barra del Flaco Peiretti. O sea, ¿cómo era el tema de la barra del Flaco Peiretti, del que es intendente hoy en día? Y de Lorenzo, de los dos hermanos Peiretti. Se sucede por el hecho, ya te digo, porque nos fuimos reencontrando en la pileta desde muy chiquito, de los 7, 8 años, y venía mucha gente. Yo te decía era grandioso porque venía mucha gente de Buenos Aires. ¿De dónde de Buenos Aires? Bueno, la gente de acá que tienen campo, en su mayoría tenían contactos, venían, estaban en Canal, se radicaban en Canal, o en su estancia, o en sus lugares, y bueno, los chicos iban a las piletas, Claro, y ahí nos y ahí se conocíamos, conocían. ¿cierto? Había cosas grandiosas, ¿cierto? Que yo, el tema, por ejemplo, de Fairwind, de Laboratorio Fairwind, Claro. del papá de Fernando Winchester, Winchester, sí. con el Elpidio Fernández, ¿cierto? Que es el hermano de la mujer de tío de Fernando Winchester. Claro. Bueno, toda esa gente, todos estos chicos venían. En aquellos años estaba el gerente Braco, entonces venía Guillermo con sus hermanos, venían todos acá, ¿no? Entonces era una cosa que era hermoso porque venían todos estos chicos y bueno, y había un contacto, estaba la Joy, ¿viste? El boliche Claro, de y era Gal. el punto de encuentro. Sí, era el punto de encuentro, pero antes de eso, antes de la confitería, nos nucleábamos y nos encontrábamos en los bailes. Ajá. ¿Vas entendiendo cómo es el asunto? Claro. Antes de la confitería, ¿dónde nos encontrábamos? En el los- baile. en los bailes. Claro. Entonces teníamos 13 años y ya íbamos a los bailes, de la Sociedad Italiana, de la Sociedad Española, del 12 de octubre de la Sociedad Española, bueno. Y el 21 de septiembre en la Sociedad Italiana, los bailes de carnaval, que los nucleaba Canalense, que nos íbamos todos a Canalense, o Libertad, en la parte de ahí donde está el Oro Blanco. Sí. Y ya nos tenían preparados los lugares. O sea, y venía la barra de Ramoncho Laizola, que bueno, que hace poco nos dejó Ramoncho. Bueno, que ahí estaban unos cuantos muchachos de acá que todavía están. Y bueno, y ellos tenían su lugar, que eran como 15 o 20. Mira. Venía la otra barra que también tenía Les guardaban el lugar. un para lugar. La barra nuestra estaba bien frente al escenario. No estaba este escenario, apareció en el año 70. El escenario anterior era un escenario de madera. Un escenario de madera que termina desarmándose porque se pudre. ¿Viste? Pero fue increíble. Qué lindo. Era increíble.
los conjuntos que venían, ¿cierto? Ahí a tocar. Nosotros Y ustedes ya éramos chiquitos, ya ¿cierto? Pero andábamos. pero a ustedes Claro. ya les gustaba eso. Claro, también, sí, ¿no? estábamos ahí, De veníamos. ver cómo qué se sé yo, formaban esas bandas, esos grupos. Estaba Luigi García, que no es el Luis García, sino el Luigi de la Telefónica, el Brujo Gasmayer, el Nacho Gasmayer, Claro. claro, el Tenían José una María, banda José María importante. Rodríguez, ¿cierto? Todos estábamos ahí, íbamos todos ahí al club, ¿viste? Estaba Venegas, Sí, me acuerdo. claro, bueno, entonces Sí, me acuerdo. estaba el Baby Fútbol, ahí se hacía todo el Baby Fútbol. Yo le digo, que yo, corner, el fullback, el goal key. Voy a decir, ¿pero cómo? ¿Qué es ¿Pero eso? ¿Qué es eso? ¿Viste? El win, ¿viste? Porque era así, era inglés el juego. Entonces después vinieron las nuevas nominaciones de jugar al fútbol, ¿no? Qué Pero era bárbaro. todo, era... Pilín, ¿y tu adolescencia cómo fue? Porque también... Para terminar, la barra sí. nuestra estaba enfrente del escenario y éramos 70, 80. Ah, una locura. Éramos... Armaban el baile ustedes solos. Pilín. Claro, pero era grandioso y bailábamos todos no era que vos... Bailábamos entre todos. Los que estaban con su noviecita bailaban con su novio. Con las Pero después amigas. el resto, los que estábamos solteros y las chicas sin preocupación, era una cosa que era amistad. Claro. Una cosa muy sana, muy linda. Qué lindo. Muy divertida. Me acuerdo todos los sábados, Grupo 70, el Toto Fabro, ¿viste? Era grandioso eso. Era Todo. grandioso, era muy divertido. Qué lindo, todo. qué linda época. Sí. Pero también, Pilín, te tocó atravesar una época más complicada, como fue ya cuántos años tenías en la época del proceso y que Claro. tuviste todo. Claro, 17 años, 18 años. Ay, Claro, muy jovencito. 18 años. ¿Y qué fue lo Sí, que pasó? lo peor sobrevino después, ¿cierto? O sea, nosotros estuvimos siempre, del año 1955 hasta 1973, siempre estuvimos con gobierno. Con gobiernos de facto. De facto, si bien hubo una época que estuvo Frondizi, que estuvo Ilía, pero eran gobiernos condicionados. Evidentemente el peronismo estaba que no podía intervenir dentro de lo que eran las elecciones, entonces era una democracia dibujada por los mismos poderes de políticos en esos entonces, en el cual las Fuerzas Armadas eran las que regían en definitiva todo eso, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasa, Pilín, ahí cuando tenías 17 y 18 años y estábamos en todo? Era con la hermoso, revolución? era hermoso porque los militares venían en retirada. Hubo gobiernos que fueron muy... Cuando estaba Marcelo Rosocaray acá de intendente, yo ya tenía 15 años. Tanto es así de que fue cuando se empezó la actividad cultural. Yo ahí entré en la actividad cultural. Si bien yo ya venía con conjunto de folclore, tocando la guitarra eléctrica con jazz los Apache, era cantor de Teddy, con jazz Splendid. Eras un revolucionario. Claro, sí, lo acompañaba en guitarra a Pedro Dúcar también, lo acompañé. qué maravilla. Pero, ¿por qué? Porque yo empiezo temprano con la música, ¿cierto? 7, 8 años a cantar, después a tocar la guitarra, cantaba y tocaba el bombo con los Fortineros. Con los Fortineros llegamos en aquellos años a actuar por televisión, ¿viste? Qué bueno. Claro, Vos ya era estabas muy grandioso. preparado desde muy jovencito, Pilín, para eso. Claro. Yo conocí a Mercedes Sosa antes que fuera famosa. Ay, mira qué bueno. Y tengo el recuerdo de que me dio un beso por una circunstancia que a ella se le cae el poncho y yo se lo alcanzo y me da un beso. Pero fue algo grandioso porque en ese año, actuó acá en el primer Malambo. Nosotros estábamos tocando en el primer Malambo en La Borde. Tengo la foto, actuamos con los Fortines en el primer Malambo y el segundo Malambo. Porque mi papá hacían publicidad del Malambo y decían, yo tengo un conjuntito de folclore, entonces ahí venía el gancho, ¿no? Claro, bueno, Ahí venía. conseguía el lugar para que pudieran actuar. Claro, ¿viste? Está Entonces bien. ahí venía el gancho y ahí fue, ¿no? Bueno, y esa participación temprana con todos estos grandes, a mí me parecía increíble estar detrás
del escenario con los cantores del alba. Fue algo grandioso. Y fue algo Y soñado claro, para vos, y que porque eras re jovencito. claro, los tucu. Nene, Vení, viste, yo tenía 10 años. Y bueno, mirá, y escuchaban, ¿no? En aquella época no había los equipos amplificadores que había hoy. Había un micrófono en el escenario que era ambiental y bocinas. No había parlantes. No existía el parlante, porque el parlante no servía para el tipo. Entonces eran todas bocinas. Y la gente hacía silencio, porque era la manera de escuchar. Ahora no, ahora somos todos sordos. Sí. Ahora somos todos sordos, ¿viste? Necesitamos, qué sé yo, equipos de muchísimos Cada vez vatios. más potentes. Sí, y cuando yo lo veo cuando te pones a escuchar música sola, bueno, yo soy loco por la música, me encanta, pero antes no existía un equipito así como el que tiene uno. Y qué calidad, la calidad. Vos viste los autos, ¿cierto? Yo me subo al auto de mi hijo cuando me lleva una vuelta, pone el pendrive, ¿viste? Yo no lo puedo creer, ¿viste? Porque uno se acuerda y eso que estuve toda la vida, ¿cierto? Con equipo. Lo que pasa es que vos empezaste muy joven también, Pilín, en todo esto, eras muy chico, entonces ahora sos puedo joven ser y te vas encontrando con toda esta tecnología claro, que hay ahora. yo también fui DJ de la Joe. Claro. Fui DJ completito. completito. Hay cosas que son grandiosas, que me trajeron aparejados cosas que son sorprendentes. Porque el hecho de estar en el tema, por ejemplo, a mí, yo conocí un equipo cuadrafónico de sonido. Vos decís, pero ¿cómo un equipo cuadrafónico? Viste que son todos estéreo. Bueno, pero ¿qué sucedió? El equipo cuadrafónico era división en 4 canales de música, 4 parlantes. Ahora tenés estéreo que tiene un sonido acá y pasa de un lado para acá. Eso fue grandioso, te juro, cuando yo escuché por primera vez a Carlos Santana en Mindflower, en estereofonía con auriculares. Hubo avances muy grandes. Los parlantes eran planos, no eran parlantes ese con cono, eran parlantes que eran cuadros, ¿no? Cuadros sonoros. O sea, tuvo una tecnología impresionante que después se dejó de hacer porque no había mercado para ese tipo de cosas. Primero principal, un disco en cuadrafónico, el único que se grabó y que yo tuve la suerte de escuchar, así hablaba Zaratustra, que era la banda musical de la película Odisea en el Espacio, que la película Odisea en el Espacio había sido filmada en Cinerama.